Buenos días tengan, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver lo que es el balotario de geometría, ¿sí? Del que va para el examen bimestral de este próximo viernes, ¿sí? Lo vamos a hacer mediante un video, ya que es este viernes su examen bimestral. Cualquier duda o consulta que puedan tener sobre los ejercicios, por favor me lo indican a través del PeroSchool. Voy a compartir la pantalla para poder comenzar con los ejercicios o con la parte teórica, recordando y trabajando con ella. Y las dudas que puedan tener, sí, por favor, me la indican a través del PeroSchool para la clase del día viernes. Esperamos un momento mientras el sistema pueda compartir. Ok, entonces recordando, ¿qué vamos a trabajar en este balotario o qué vamos a trabajar para el examen bimestral? Vamos a trabajar perímetro de figuras planas, área de polígonos, área de la región circular, sólidos geométricos, prismas y pirámides. Recordando que el perímetro lo vamos a representar con la letra 2, el número 2 y la letra P. Siempre que veamos 2P es perímetro. Recordar que el perímetro es la unión de dos palabras. Viene del griego peri, que significa alrededor de, y la palabra metro, que es medida. Entonces, recordar que el perímetro es la suma del contorno, de las medidas del contorno de nuestras figuras geométricas. Entonces, ¿cuáles son estos perímetros o cuáles son las figuras que vamos a trabajar? Primero tenemos una región triangular escaleno. Recordar que un triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados de diferentes tamaños. Entonces, como el perímetro es la suma de la longitud del contorno de la figura geométrica, vemos que este triángulo está conformado por el lado A, el lado B y el lado C. Como queremos hallar el perímetro, entonces el perímetro representado por el número 2 y la letra P va a ser igual a la suma de sus lados, A más B más C. Es en un triángulo escaleno donde todos sus lados son de distinto tamaño. Tenemos de un triángulo equilátero. Recordar que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 3 veces el lado, porque son 3 lados iguales. Tenemos una región rectangular. Recordar que el rectángulo es un paralelogramo, por lo tanto tiene dos lados opuestos iguales. ¿Quién sería mi perímetro? Sería 2 veces el lado A, ¿por qué 2 veces? Porque los dos lados son opuestos, son paralelos y son de la misma longitud. Sería 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. Cualquier región paralelográmica, es decir, romboide, ya para trabajar con estos paralelogramos, van a ser igual a 2 veces el lado U, que son los que están en tanto el lado derecho como el lado izquierdo, como los lados, perdón, son los lados U y los lados Q, que son los que están en la parte superior y la parte inferior. Si recordar, es la suma de todos los lados. En esta región paralelográmica, que sería el romboide y el rombo, sería 2 veces los lados que están de izquierda a derecha y los lados que están en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos también la región cuadrada. Recordar que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado va a ser 4 veces el lado. Y de una región circular o círculo va a ser igual a 2 veces pi por el radio. El pi siempre va a ser una constante. Si el ejercicio nos pide que demos como resultado un número, vamos a sustituir el pi por 3,14. Tenemos que es también una región poligonal. Región poligonal tiene que ver con los polígonos. Y los polígonos son las figuras geométricas que tienen más de 3 lados. Recordar que el polígono más pequeño que conocemos es el triángulo porque posee 3 lados. Entonces la región poligonal es la región que está limitada por un polígono que a su vez se encuentra contenido en un plano. Y vamos a encontrar dos áreas. La parte interna,
que es lo que vamos a conocer, que es lo que vamos a estudiar y trabajar, y la parte externa. Pueden ser de forma triangular, cuadrangular, pentagonal. Si tiene 8 lados es octogonal. Si tiene 20 lados es icosagonal. Va a depender de la cantidad de lados que tenga mi polígono. Ahora, ¿qué sería el área? El área es lo que se encuentra dentro de esta figura geométrica, la región interna de la figura geométrica sería el área. Y recordar que la unidad de medida del área es cualquier unidad de longitud elevado al cuadrado. Es recordar que en área vamos a tener centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados, cualquier unidad de longitud elevada al cuadrado. ¿Cuáles son las áreas o las áreas de las figuras geométricas que vamos a utilizar? Primero veamos con los triángulos. Si a S vamos a conocer el área con la letra S. Vamos a tener 3 tipos de triángulo. Un triángulo acutángulo es cuando sus ángulos internos son menores a 90 grados. Un triángulo rectángulo es porque uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Y un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados, pero menor a 180. Entonces, en un triángulo acutángulo, la altura va a ser desde el vértice superior hasta la base. En un triángulo rectángulo, el cateto adyacente será la base y el cateto opuesto será la altura. Para hallar la altura en un triángulo obtusángulo, debo prolongar mi base y trazar desde el vértice superior la altura. Por lo tanto, el área de un triángulo será la base por la altura entre 2. Pero ¿qué pasa si tenemos el triángulo equilátero? Recordamos cuando vimos en área, en perímetro, que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales. El triángulo equilátero va a tener una fórmula distinta para poder hallar su área. ¿Y cuál es la fórmula? Raíz de 3/4 por el valor del lado al cuadrado. En este caso, el lado tiene la letra B. Entonces, para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2, excepto nuestro triángulo equilátero, recordar que es aquel que tiene sus 3 lados iguales, y la fórmula va a ser raíz de 3/4 por el lado al cuadrado. Veamos cuáles son las relaciones de áreas con nuestros triángulos. Podemos tener un triángulo y vamos a trazar desde el vértice un segmento de recta hasta cualquier punto de la base. Este segmento de recta lo conocemos como seviana. ¿Y cómo va a ser la relación? El lado 1 o el área 1 será igual a la base o la porción del segmento que me divide la seviana. Por lo menos S1 está con el lado M y S2 está con el lado N. Y por proporción, S1 será igual a M y S2 será igual a N. ¿Qué otra región podemos tener? Si tenemos un segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio, ya que estos dos círculos nos indican que son dos lados iguales, las áreas van a ser iguales. Recordar que este segmento de recta que va desde el vértice hasta el punto medio se llama mediana. Y por último, tenemos lo siguiente. Si unimos los 3 puntos medios de los lados de mi triángulo, se me van a generar 4 áreas. Como estoy uniendo los puntos medios, las 4 áreas van a ser iguales. Veamos ahora con nuestros cuadriláteros. Recuerda que cuadriláteros son aquellas figuras que tienen 4 lados. Veamos un cuadrado. Lo recordamos cuando perímetro. Un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, el área de un cuadrado será el lado al cuadrado. En esta figura, el lado tiene la letra B. Tenemos un rectángulo, el cual tiene la B, que sería la base, y en este caso la A representa la altura. Y el área de un rectángulo será la base por altura, o A por B. Tenemos un rombo, que es un paralelogramo. Un rombo, vamos a trazar las diagonales. Tendremos una diagonal menor y una diagonal mayor.
La diagonal mayor representada con la D mayúscula y la diagonal menor representada con la D minúscula. ¿Y cuál es el área de un rombo? La multiplicación de las diagonales entre 2. Cualquier otro paralelogramo será base por altura. Para hallar la altura, debo prolongar la base, igual como hicimos con el triángulo obtusángulo, para poder hallar la altura. Y tenemos nuestro trapecio. Recordad que el trapecio tiene base menor, base mayor y lados laterales. Por lo tanto, el área de un trapecio es la suma de las bases mayor y menor entre 2 por la altura. Veamos la relación que tenemos en nuestras regiones cuadrangulares. Si recordar, teniendo un trapezoide, trazo mis diagonales, voy a obtener lo siguiente: que las áreas que están opuestas al vértice, como por ejemplo S1 con S3 y S2 con S4, van a ser igual si las multiplicamos. Es decir, que S1 por S3 será igual a S2 por S4. Pero siempre recordar que deben estar opuestas al vértice. Si unimos los puntos medios de mi trapezoide, se nos genera un área interna que la vamos a llamar SX. ¿A qué será igual? SX será igual al área total de mi trapezoide entre 2. Pero también puede pasar que desde un punto medio de alguno de los lados tracemos 2 segmentos de recta hacia los vértices opuestos. En este caso igual, nuestra área X será igual al área total entre 2. Y ya trabajamos con figuras planas. Veamos qué ocurre con las figuras circulares. Recordar la diferencia del círculo a circunferencia. La circunferencia es el contorno y el círculo es la región interna. El área de un círculo es pi por el radio al cuadrado. Recordar que pi es la constante. En caso que el ejercicio nos dé como respuesta o nos pida como resultado un número decimal, vamos a sustituir el pi por 3,14. El sector circular es aquel que resulta de trazar 2 radios. Tenemos un radio y tenemos el segundo radio. El área que se genera entre los 2 radios y el arco lo llamamos sector circular. Recuerden que en clase lo vimos, es como si tuviéramos nuestra pizza y al sacar un slide de pizza sería nuestro sector circular. ¿Y a quién será igual ese sector circular, esa área? Será igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo central que se genera entre 360 grados. Esta será la fórmula para hallar el área del sector circular. Pero también puedo obtener una figura llamada corona circular. ¿Y qué es la corona circular? Vamos a tener 2 circunferencias concéntricas, es decir, que van a tener el mismo centro. Una de un radio menor y otra de radio mayor. Un radio más pequeño y un radio más grande. Entre las 2 circunferencias voy a tener un área, se me origina un área, y esa va a ser la corona circular. ¿Y a qué va a ser igual nuestra área? Será igual al radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por pi. Ya viendo las figuras planas, vamos a trabajar con los sólidos geométricos. Recordar que los sólidos geométricos son aquellas figuras que encierran cierta región del espacio por medio de figuras geométricas. En otras palabras, y como lo vimos en clase, son aquellas figuras en 3 dimensiones. Y estas se clasifican en 2 grandes grupos, los poliedros y los sólidos de revolución. Para nuestro nivel vamos a trabajar los poliedros. ¿Y qué es un poliedro? Recordar que la palabra poliedro viene también de 2 palabras en griego. Poli, que significa mucho o más de 2, y edro, que significa cara. Entonces son sólidos geométricos formados únicamente por superficies planas, los cuales reciben el nombre de caras. Deben tener 2 o más caras para poder ser un poliedro. Recordar que un poliedro regular son aquellos poliedros en donde todas sus caras son superficies congruentes. ¿Qué quiere decir congruente? Que todos sus lados deben ser iguales. Recordar que un poliedro regular es aquel polígono, ¿sí? Es aquel que tiene sus lados y ángulos iguales. Son equiángulos y equiláteros. Ahora recordamos los elementos de un poliedro regular.
Tenemos primero las caras, ¿sí? Son las regiones poligonales que limitan la región. Pueden ser llamados también como base superior, base inferior o caras laterales. Vamos a dibujar un momento acá para poder observar nuestras caras. Podemos tener que son nuestras caras laterales y están formadas por polígonos. Aquí tenemos un cuadrado, cara lateral, y tenemos nuestra base superior y la base inferior. Es decir, que todas las regiones poligonales pasan a ser las caras. Las aristas son los segmentos de recta que limitan las caras del poliedro. Reciben el nombre de aristas básicas o laterales. En los poliedros, lo que en figuras planas llamamos lados, en poliedros se llaman aristas. Vamos a trabajar las aristas, vamos a colocarlas de color azul, y son las aristas, serían los lados de mi poliedro. Si están en las caras laterales, se llaman arista lateral, pero si están en las bases, sea la inferior o sea la superior, van a tener el nombre de arista básica. Y por último, tenemos el vértice, que es la intersección de tres o más aristas. Es el punto que me une las aristas. Vamos a subrayarlo acá. Los vértices es el punto de unión de las aristas. Por lo menos este vértice que voy a subrayar acá en negro me une 1, 2 y 3 aristas. Entonces, recordando, las partes o los elementos que me conforman un poliedro son las caras, las aristas y los vértices. El teorema de Euler. Euler indicó lo siguiente, que en todo poliedro se cumple que el número de caras, que lo representamos con la letra C, más el número de vértices, que lo representamos con la letra V, será igual al número de aristas más 2. Siempre esta fórmula vamos a trabajarla de esta manera. Caras más vértices es igual a arista más 2. Y se va a cumplir para cualquier poliedro. ¿Cómo podemos clasificar un poliedro regular? Va a depender de la cantidad de caras. Dependiendo de la cantidad de caras van a tener sus nombres. Vamos a trabajar con el tetraedro, el hexaedro, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Veamos, un tetraedro regular es aquel poliedro formado por 4 caras, las cuales son triángulos equiláteros. Es decir, sus 4 caras, las 4 caras que me lo conforman serán triángulos equiláteros. Tiene forma de pirámide de base triangular. Un tetraedro regular va a tener 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. Y las fórmulas para poder hallar los diferentes elementos serán las siguientes. La altura será la arista por la raíz de 6 entre 3. El área total será la arista al cuadrado por raíz de 3. Y el volumen de un tetraedro, es decir, la capacidad que tiene, será igual a la arista al cubo por la raíz de 2 entre 12. Y recordar la unidad de medida. La altura será en unidades de longitud, centímetros, metros, decímetros. El área será en unidades de área, o las unidades de longitud elevadas al cuadrado, tales como centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados. Y el volumen será en unidad de volumen o unidad de longitud elevada a la 3. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos. Otro poliedro que vamos a trabajar es el hexaedro. Recordar que la palabra hexa, el prefijo hexa, significa 6. Entonces es un poliedro que tiene 6 caras y estas caras son cuadrados. Otro nombre del hexaedro regular lo conocemos comúnmente como un cubo. Un cubo tendría 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Y el área lateral sería igual a 4 veces las aristas. ¿Y a qué nos referimos con el área lateral? Al área que ocupan mis 4 caras laterales. Vamos a trazarla para poderlas observar. Serían, el área lateral representaría solamente las caras de los lados. Aquí está a mi lado derecho, aquí está al frente. Trazarla acá un momento. La que se encuentra a mi lado izquierdo,
y la que se encuentra en la parte trasera. El área lateral se refiere a solamente estas 4 caras. No tomamos en cuenta las bases, ni la superior ni la inferior. Nuestra área total, allí sí vamos a tomar en cuenta todas las caras. Como es un hexaedro y tiene 6 caras, vamos a multiplicar el 6 por la arista al cuadrado. El volumen sería la arista al cubo y vamos a obtener un nuevo dato que sería la diagonal. Recordar que la diagonal es el segmento de recta que me une 2 vértices no consecutivos. Y la diagonal sería igual a la arista por la raíz de 3. Veamos un octaedro. El prefijo octa significa 8. Tiene 8 caras y todas sus caras son triángulos equiláteros. Entonces un octaedro tiene 8 caras, 12 aristas y 6 vértices. Las fórmulas serían las siguientes. El área total sería igual a 2 por la raíz de 3 de la arista al cuadrado. Y el volumen sería igual a la arista al cubo por raíz de 2 entre 3. Un dodecaedro, recordar que la palabra dodeca significa, este prefijo significa 12. Es decir, que este es un poliedro que tiene 12 caras y todas son pentágonos regulares. Recordar que nuestros polígonos, cuando son regulares, es porque tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Entonces, un dodecaedro tiene 12 caras, 30 aristas y 20 vértices. El área total de mi dodecaedro sería 3 veces la arista al cuadrado por la raíz cuadrada de 25 más 10 raíz de 5. Y el volumen sería 1/4 de 15 más 7 raíz de 5 por la arista al cubo. Y el icosaedro, recordar que el prefijo icosa significa 20, es un poliedro que tiene 20 caras y todos son triángulos equiláteros. Tendrá 20 caras, 30 aristas y 12 vértices. Y el área total sería 5 veces la raíz de 3 por a cuadrado, o la arista al cuadrado, y el volumen es 5/12 de 3 más la raíz de 5 por la arista al cubo. Estas serían las fórmulas para hallar tanto el del tetraedro, el del hexaedro, el de octaedro, dodecaedro e icosaedro. Veamos ahora los desarrollos del poliedro. Recordad que el desarrollo es como abrir nuestro poliedro y tener el molde para poderlo hacer. Si vemos un tetraedro regular, al abrirlo quedaría de la siguiente forma, donde el que está pintado viene a ser la base inferior de mi figura geométrica. El hexaedro, que es el cubo, tengo de esta forma, sería si abrimos nuestra caja, quedaría de la siguiente forma. Si tenemos un octaedro, o 8 lados, como son triángulos equiláteros, tenemos la siguiente forma, donde los que están pintados serían las 2 bases de mi octaedro. El dodecaedro son 2 pentágonos y el icosaedro son 20 triángulos equiláteros. Un prisma es un tipo de poliedro, pero ¿qué es un prisma? Es un sólido geométrico que está limitado por bases paralelas. Es decir, que las bases deben ser iguales, tanto la superior como la inferior, las cuales son congruentes, es decir, son del mismo tamaño, tienen la misma longitud. Y las caras laterales son paralelogramos. Recordar que nuestros paralelogramos son rombo, romboide, cuadrado y rectángulo. Entonces tenemos bases paralelas iguales y congruentes del mismo tamaño, y las caras laterales, tanto la de izquierda como la derecha, como la del frente y la de atrás, deben ser paralelogramos. En esta figura son rectángulos. Recordar los 4 paralelogramos: rombo, romboide, cuadrado y rectángulo. Tipos de prismas. Ok, un prisma va a recibir su nombre de acuerdo a los lados que posee el polígono de la base. Por ejemplo, si tenemos un prisma cuya base es un triángulo, tiene 3 lados, lo llamaremos prisma triangular. Todos los prismas tendrán como nombre la palabra prisma seguido de el nombre que le corresponda a la base. Si es un triángulo, triangular.
Si nuestro prisma tiene un hexágono, es decir, un polígono de 6 lados, llamaremos prisma hexagonal. Esa es la forma de llamarlo. Primero la palabra prisma y luego el nombre del polígono según los lados que tenga. ¿Cómo clasificamos a nuestros prismas? Un prisma recto es cuando las caras laterales me forman un ángulo de 90 grados con la base, es decir, que es perpendicular. Recordar que siempre que nos digan la palabra perpendicular significa 90 grados. Es decir, que mi prisma está recto, está derecho. ¿Cómo llamamos cuando un prisma no se encuentra derecho, sino en posición inclinada o chueco, como lo llegaron a decir en clase? Es un prisma oblicuo. Recordad que la palabra oblicuo significa inclinado. Entonces, nuestro prisma oblicuo es aquel cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Es decir, que los ángulos que se generan no son igual a 90 grados. Por lo menos, este es un ángulo agudo porque es menor a 90 grados. Y si lo vemos hacia el otro lado, se me genera un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90 y menor a 180. Entonces, siempre que veamos un prisma que esté inclinado, será un prisma oblicuo. Y por último, tenemos nuestros prismas regulares. Un prisma regular es cuando es recto y sus bases son polígonos regulares. Es decir, recordar nuevamente, polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales. Veamos cuáles serán las fórmulas para hallar el área y volumen de los prismas. El área de la superficie lateral, es decir, el área de las caras, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. El área lateral será igual a 2p de la base. Recordar que 2p significa el perímetro. El perímetro de la base, la suma de los lados de la base por la altura. El área total será igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen será igual al área de la base por la altura. Dentro de nuestros prismas tenemos nuestros paralelepípedos, que es un tipo de prisma especial. Es aquel que posee 6 lados paralelos y lo podemos clasificar de la siguiente manera. Paralelepípedo recto, cuando las caras laterales son rectángulos y las bases son paralelogramos. Si las caras laterales todas son rectángulos y mis bases son paralelogramos. Los 4 paralelogramos son rectángulo, cuadrado, rombo y romboide. Pero, ¿qué pasa si todas mis caras son rectángulos? Lo vamos a llamar paralelepípedo rectangular. También lo podemos conocer como rectoedro o ortoedro. Cualquiera de los 3 nombres hace referencia a una figura geométrica formada solo con rectángulos. Y vamos a tener 3 dimensiones: A que representa el alto, B que representa el largo y C que representa el ancho. Pueden estar en esta posición o en cualquiera de las aristas que lo represente. A puede estar en esta posición, en esta posición, en esta posición o en esta posición. Igual que B, igual que C. Donde D sería la diagonal. Se recordar que los 3 elementos serán primero el alto, luego el largo y por último el ancho. Donde mi área lateral va a ser igual a 2 veces el alto por el largo más el alto por el ancho. El área total será 2 veces el alto por el largo más el largo por el ancho más el alto por el ancho. Entonces mi volumen será igual al alto por el largo por el ancho. Y la diagonal será igual a la raíz cuadrada de el alto al cuadrado más el largo al cuadrado más el ancho al cuadrado. Entonces siempre recordar, si me dan 3 datos, el primero representará el ancho, el segundo representará el largo y el tercero representará el ancho. Otro tipo de sólidos geométricos es mi pirámide. ¿Sí? Entonces la pirámide son poliedros cuya base es un polígono cualquiera. Un polígono cualquiera en la base, a partir del triángulo. Pero sus caras laterales son triángulos. La diferencia con prisma es que las pirámides, obligatoriamente, sus caras laterales serán triángulos. Y estos triángulos están unidos en un vértice común, lo cual le llamamos vértice
o cúspide de la pirámide. A diferencia de un prisma, no tiene base superior, porque en la base superior está la cúspide o el vértice. Entonces tenemos nuestra pirámide. Ahora, veamos qué será una pirámide regular. Recordando, es cuando su base es un polígono regular, pero las caras laterales son triángulos isósceles. Recordar, triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales y uno distinto. Y además la altura cae desde el centro a la base, teniendo nuestra pirámide, en este caso es una pirámide pentagonal, perdón, porque su base es un pentágono, y sus caras laterales son triángulos isósceles. La altura va desde el vértice hasta el centro de la base. Y vamos a tener un nuevo elemento que vamos a denominar apotema. La apotema siempre la vamos a identificar con la letra A mayúscula y la P minúscula. La apotema va desde el vértice hasta la base de mi pirámide, pero sobre alguno de mis lados. La apotema es la perpendicular, corta en 90 grados, que se traza desde el vértice hasta la pirámide, hasta la base de la pirámide, de cualquiera de los lados. Puede estar en las caras laterales o en la cara frontal o en la cara trasera. Y recordar siempre que tengamos altura y apotema, vamos a trazar una unión entre la altura y la apotema para poder generar un triángulo rectángulo. Y recordar utilizar acá el teorema de Pitágoras, que lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo podemos representar nuestras pirámides o cómo las podemos clasificar? Pirámide triangular o tetraedro. Su base es un triángulo rectángulo. Tetra, se recuerdan cuando vemos prisma, es aquel que está conformado por 4 triángulos rectángulos. 4 triángulos equiláteros, perdón. Entonces tenemos un tetraedro, 4 triángulos equiláteros. Un prisma cuadrangular es su base es un cuadrado. Triángulos isósceles y base cuadrado. Recuerda en clase que dijimos que se parecían a las pirámides de Egipto, que son pirámides de base cuadrangular. Si es pentagonal es porque su base es un pentágono regular. Triángulos como caras laterales y un pentágono como base. Y una pirámide hexagonal es aquel que su base es un hexágono. ¿Cómo será esta pirámide cuando la abrimos? Cuando queremos hacer un molde y poder generar un patrón para crear nuestras pirámides. Una pirámide hexagonal se ve de la siguiente manera. Donde va a tener 5 lados. El último es el que va a ir pegado con el primero. Y en el segundo siempre vamos a colocar la base. En este caso, como es una pirámide hexagonal, será un hexágono. Anteriormente habíamos visto que si teníamos la altura y la apotema, generábamos la unión entre las dos para generar un triángulo rectángulo y poder aplicar nuestro teorema de Pitágoras. Recordar que Pitágoras decía lo siguiente, que la hipotenusa o el lado más largo del cuadrado será igual a la suma al cuadrado de los catetos, donde A sería el cateto adyacente y B sería el cateto opuesto. Es recordar, siempre que tengamos apotema y altura, trazamos la unión de las dos para poder generar un triángulo rectángulo y por Pitágoras poder hallar o la apotema o la altura. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para hallar la pirámide regular? El área lateral será igual al perímetro de la base por la apotema entre 2. El área total será el área lateral más el área de la base. Y su volumen será igual al área de la base por la altura entre 3. Entonces veamos algunos ejercicios modelos que nos van a servir para el examen bimestral. Ok, nos mandan a hallar. Halle el perímetro de la figura mostrada. Es un triángulo. Por lo tanto, el perímetro es la suma de los lados. Y sus lados miden 6, 8 y 10. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar sus lados. 10 más 6 más 8. Y nuestro perímetro da 24 centímetros. Como es perímetro, es unidad de longitud. Sería sumar los lados. Veamos un ejercicio más. Nos indica, en un parque
que tiene la forma rectangular que se muestra a continuación, hay el valor de x si el perímetro es 94. O sea, recordar que mi perímetro es la suma de los lados. Como es un rectángulo y es un paralelogramo, los lados opuestos son iguales. Es decir, que si esta base vale 4x, quiere decir que la parte superior valdría también 4x. Y veamos la parte derecha. 3 más x más 4 quiere decir que la parte izquierda también valdría igual. Por lo tanto, el lado vertical, que es 4 metros, más x más 3 metros, sería 7 metros más x. Ya teniendo que vale todo el área vertical 7 metros más x, quiere decir que este lado también valdría 7 más x. Teniendo ya los lados de mi rectángulo, procedo a la suma para el perímetro, siendo lo siguiente. 2 veces la base, que es 4x, más 2 veces el lado vertical, que sería 7 más x. Lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva. 2 por 4 es 8x, y 2 por 7, 14, y 2 por x, 12x. Como nos dan el valor del perímetro, lo sustituyo, que es 94. Ahora procedo a despejar. Trabajo con unión de elementos iguales. Sumo las x, 8 más 2, 10, y este 14 que está sumando pasa al otro lado restando, y 94 menos 14 es 80. Este 10 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, y 80 entre 10 me da 8 metros. Entonces el valor de x es 8. O sea, recordar, lo que hicimos fue, tenemos una figura rectangular o un rectángulo, el perímetro es la suma de sus lados, y hallamos el valor de cada lado. Lo sumamos y despejamos el valor de x para obtener cuánto mide la longitud. En este caso fue 8. Otro ejemplo, tenemos el siguiente, dice, halla el área sombreada de la región triangular si el área de la región sombreada es de 15, es decir, tengo que hallar el área completa. Entonces tengo, como son los puntos medios, son iguales, quiere decir que mis tres áreas son iguales. Recordamos en región triangular, cuando el segmento de recta va desde el vértice hasta el punto medio, sus áreas son iguales. Estas dos líneas inclinadas nos indican que las tres áreas son iguales. Si las tres áreas son iguales, entonces tengo que S1 será igual a S2 y S3. Y quiero hallar la región del triángulo. ¿Qué será igual a la región del triángulo? La suma de las tres áreas. S1 más S2 más S3. ¿Y cuánto equivale cada una? 15 centímetros. Porque es lo que me dicen que la región sombreada vale 15. Sumo las tres. 15 más 15 más 15 obtendría 45 centímetros cuadrados porque estamos trabajando con área. Recordar, si va desde el vértice hasta el punto medio, las áreas siempre van a ser iguales. Veamos otro. Dice, determina el área de un trapecio sabiendo que la base menor mide 10 centímetros, la base mayor es el doble que la menor y la altura es de 8. Dibujamos nuestro trapecio. Si la base menor mide 10, la base mayor es el doble. Es decir, voy a multiplicar ese 10 por 2, sería 20. Tendría la base menor 10, la base mayor 20 y la altura 8. La fórmula para hallar el área de un trapecio es la base mayor más la base menor entre 2 por la altura. Al obtener ya los tres elementos, simplemente procederemos a sustituir, donde la base menor es 10, la base mayor es 20 y la altura es 8. Se trabajo primero con mi fracción. Me quedaría que 10 más 20 es 30, entre 2 es 15 por 8 y 15 por 8 es 120.
centímetros cuadrados porque estamos trabajando con área y la unidad de los lados son en centímetros. Recordar, área de un trapecio, base mayor más base menor entre 2 por la altura. Veamos otro ejercicio. Dice, calcula el área del sector circular. Tenemos nuestro círculo, tenemos nuestro ángulo que es 120 grados y nos indica que nuestro radio mide 6 metros. De recordar, el área del sector circular será pi por el radio al cuadrado por el ángulo entre 360. Al ya tener todos los datos, simplemente sustituyo. Tengo que el radio es 6 metros y el ángulo es 120. Procedo a sustituir en nuestra fórmula. Me queda pi por el radio al cuadrado, que es 6, por el ángulo, que es 120 entre 360. Y procedo a resolver. Donde 6 al cuadrado es 36. Y simplifico, 120 grados entre 360 es 1/3, sería 36 tercios de pi. Y divido 36 entre 3 y me da 12 pi metros cuadrados. Como es área, siempre será el elevados al cuadrado. Y dejamos hasta aquí, hasta pi. No multiplicamos por 3,14, sino que lo dejamos como la constante. Entonces, lo que debemos ver siempre, siempre como les recordaba en clase, en sector circular, cuando tengamos círculos o circunferencia, siempre debemos conocer el radio y el ángulo. Veamos otro ejemplo. Determina el área de la corona circular mostrada, donde O es el centro. Recordemos cuál es la fórmula para hallar el área de la corona circular. Es igual a pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Por los datos tenemos que el radio mayor mide 7 y el radio menor mide 3. Ya teniendo los datos, sustituimos en nuestra fórmula, donde sería 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Resolvemos el paréntesis. Me quedaría lo siguiente. 7 al cuadrado es 49 y 3 al cuadrado es 9. Restamos 49 menos 9, nos da 40 pi. Y sería el resultado del área 40 pi. Veamos otro más. Dice, halla la longitud de la arista de un icosaedro cuya área es 320 raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces veamos la arista. Y nos dicen que el área total es 320. Buscamos la fórmula del área total. El área total es 5 veces la raíz de 3 por la arista al cuadrado. Recordad, un icosaedro tiene 20 lados o 20 caras. Y de aquí vamos a hallar el valor de la arista. Vamos a despejar la arista de la fórmula. Entonces vamos a sustituir. El área total representa los 320 raíz de 3 centímetros. 320. Y paso a sustituir, paso a despejar la arista. Este 5 raíz de 3 que está multiplicando pasa al otro lado de la igualdad dividiendo. Raíz de 3 que multiplica con raíz de 3 que divide se cancela. Y me queda 320 entre 5. Que me da 64. Como tengo un exponente, tengo una potencia, ese exponente 2 va a pasar al otro lado de la igualdad como una raíz. Y la arista sería igual a la raíz de 64. La raíz de 64 es 8 centímetros. Entonces la arista sería de 8 centímetros. Nos dan el área total y despejamos la arista. Veamos otro más. Dice, calcula el área y el volumen del octaedro. Y me dicen en la fórmula que la arista mide 3 centímetros. Entonces buscamos la fórmula del área. El área de un octaedro es 2 raíz de 3 por a cuadrado. Y el volumen de un octaedro es la arista al cubo por la raíz de 2 entre 3. Como tenemos el valor de la arista, solo nos queda sustituir y resolver. Empezamos con el área. Como la arista es 3, sustituyo donde dice A, coloco el 3 y lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Lo multiplico por el 2, que es el coeficiente, y sería 18 raíz de 3 centímetros cuadrados. Como es área, nuestra unidad de centímetros sería al cuadrado. Veamos ahora el volumen. Como nuestra arista es 3, la elevo al cubo. Y 3 al cubo es 27. Pero 27 entre 3 es 9. Y nos da 9 raíz de 2 centímetros cúbicos. Si nos piden área y volumen, colocamos la fórmula,
hallamos el valor de nuestra arista, que en este caso nos lo da el problema, el ejercicio, sustituimos y resolvemos. Veamos otro, dice, calcula el área lateral del prisma rectangular. Tengo un prisma que es rectangular, pero veo que sus bases tienen 4 punticos negros. ¿Qué nos indican esos puntos negros? Que sus bases son iguales. Si son iguales, estamos en presencia de un cuadrado. Es decir, que sus bases serán un cuadrado. Y el cuadrado que tiene, que todos sus lados son iguales. Entonces, el área lateral sería el perímetro de la base por la altura. Tengo el perímetro de la base. Si me dicen que una de las aristas mide 4, y como es un cuadrado, todos sus lados son iguales. La base de prisma es un cuadrado. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado es 4 veces la arista. ¿Cuánto vale la arista? 4. Y 4 por 4 es 16. ¿Y cuánto vale la altura? Nos las indica el ejercicio, que vale 10. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? Sustituir en la fórmula original, donde el perímetro de la base es 16 y la altura es 10. Y procedemos a multiplicar. 16 por 10 nos da 160 centímetros cuadrados. Y ese es el valor del área lateral del siguiente prisma. Veamos otro ejercicio. Calcule el área lateral del siguiente sólido. Vemos que tiene como base la siguiente figura geométrica. Vamos a trazarlo para poder verificar qué figura geométrica. Esta figura geométrica es un trapecio, pero es isósceles porque sus dos lados laterales son iguales. Entonces veamos, el área lateral es el perímetro de la base por la altura. Como es un trapecio y es isósceles, quiere decir que sus lados laterales son iguales, por lo tanto el perímetro sería la suma de todos sus lados. 4 que mide la base menor, 14 que mide la base mayor y 13 que mide sus lados laterales. Al sumarlo, tengo un total de 44 centímetros. ¿Y cuánto mide la altura de mi sólido? 135 onceavos. Lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula original, donde el perímetro de la base es 44 y la altura 135 entre 11. Multiplico y obtengo que mi área lateral será igual a 540 centímetros cuadrados. Recordad que siempre debemos conocer cuál es la figura geométrica de la base para poder hallar su perímetro. Veamos el siguiente. Se completan las partes de la pirámide. Habíamos indicado que quien se encuentra en la parte superior lo llamamos vértice o cúspide de la pirámide. Las que tienen forma de triángulos serían las caras laterales. La altura va desde el vértice hasta el centro de mi base, lo cual el siguiente elemento sería la base. Y los lados de las bases las conocemos como arista básica. Estos son los elementos que me conforman mi pirámide. Por último dice, si el área de la base de una pirámide cuadrangular mide 8 metros cuadrados y su altura 6 metros, hay el volumen de la pirámide. Tengo mi pirámide de base cuadrada y trazo mi altura que va desde el vértice hasta el centro. Y me dicen hallar el volumen. El volumen será igual al área de la base por la altura entre 3. ¿Me dan el área de la base? Sí. Me dicen que es 8 metros cuadrados. ¿Me dan la altura? También me dicen que mide 6. Teniendo ya la base y la altura, lo que hago es sustituir. El volumen de la base será igual al área de la base, que es 8, por la altura, que es 6 entre 3. Y multiplico 8 por 6, 48 entre 3, y eso me da 16 metros cúbicos. Y es el valor de mi volumen de mi pirámide. Entonces, para terminar, siempre con la frase, dice, aunque te sientas perdido y sin fuerza, recuerda que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso.
no te rindas, ¿sí? No nos rindamos nunca. Entonces, con esto damos por concluido el repaso de geometría. Cualquier duda o consulta que tengan, por favor, indíquenmela a través de Pero School. Que tengan un bonito día y nos vemos el día viernes para el examen de geometría. Que tengan feliz día.